Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Una vez más contentos cuando abrimos la palabra del Señor, cuando nos dejamos conducir por ella en nuestro largo caminar. Vamos a ir al libro del profeta Zacarías. En el Antiguo Testamento, libro del profeta Zacarías, leemos allí en el capítulo 10, los versículos 1 al 6. Dice así la palabra, Zacarías capítulo 10, versículos 1 al 6. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Y gracias te damos porque nos has permitido venir. Cada hermano, cada hermana, gracias por este hermoso grupo que estamos reunidos esta mañana. Clamamos que nos perdones. Oh Señor, no puede pasar un día sin que fallemos, porque esa es nuestra naturaleza carnal, humana, pecaminosa. Perdónanos, límpianos, sujétanos cada vez más a ti, de modo que no pequemos, Padre. Ayúdanos a permanecer en firmeza, en santidad, en pureza. Y también gracias porque nos reconocemos perdonados por tu misericordia. Bendícenos ahora que vamos a recibir esta palabra. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, y que estemos dispuestos a poner en pleno cumplimiento esta palabra allí donde nos movemos a diario, y que con todo tu nombre sea engrandecido, lleno de honra y de gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguros y confiados porque Dios hará. Ese es nuestro tema esta mañana. Seguros y confiados porque Dios hará. Yo creo, hermanos y hermanas, que una de las más grandes tragedias de la vida es que no siempre podemos estar seguros. Quiero emprender un trabajo y no estoy seguro que me va a salir bien. Quiero emprenderlo con otras personas, pero no estoy seguro si la otra persona es confiable. Tengo grandes planes para mis hijos, pero no estoy seguro de que ellos cumplan con mis propósitos. Seguridad es una palabra muy importante, pero tan difícil. ¿De qué depende nuestra seguridad? ¿De qué depende estar confiados en saber que lo que estamos haciendo es lo mejor, es lo bueno? Bueno, vamos a aprender esta mañana cómo la Biblia nos enseña que toda confianza y toda seguridad solo puede provenir de Dios, no de nosotros mismos. Solo proviene de Dios. El tiempo de esta profecía de Zacarías. Zacarías es un profeta del tiempo del post-exilio. ¿Qué significa esto? Bueno, en nuestra iglesia hemos estudiado muchas veces que el pueblo de Israel
se dividió en algún momento del trayecto de su larga vida, se apartaron de Dios, cometieron muchos pecados, se mezclaron con razas que Dios les había mandado que no lo hicieran, cometieron muchos pecados, especialmente la idolatría. Y bueno, en esas condiciones solo sufrieron las consecuencias de sus pecados y se dividieron. De las 12 tribus, muchas veces hemos estudiado esto, solo estoy repitiendo. 10 tribus al norte, Israel, 2 tribus al sur, Judá, y así comenzaron a verse como enemigos, ambos bandos, y en algún momento los imperios del mundo. Asiria era el imperio cuando cayó sobre Israel, y así fueron llevados cautivos para Asiria, cuya ciudad principal era Nínive. Si usted recuerda que hay una historia muy importante sobre Nínive en la Biblia, el profeta Jonás. Y la parte sur, mucho tiempo después, cayó bajo el nuevo imperio que ya había caído sobre Asiria. Este es el nuevo imperio Babilonia. Así que Dios permitió que los de Judá pasaran 70 años cautivos en Babilonia. Y allí en los 70 años muchos de ellos buscaron a Dios y hubo un tiempo de avivamiento en su fe, para algunos, no para todos. Entonces, después de los 70 años, Dios permitió que regresaran a Jerusalén, a su territorio, a Judá. Y este es el tiempo que se llama el post-exilio, el post-cautiverio. Y Dios levantó profetas siempre en ese tiempo del post-exilio. Y Zacarías es uno de esos profetas del post-exilio, cuando ya habían regresado de Babilonia. Entonces, en este tiempo la nación de Judá estaba en reconstrucción. Habían regresado, y una de las primeras cosas que quisieron hacer, no lo hicieron tan pronto, sino fue hasta después, el templo de Jerusalén, que había sido destruido por las tropas del rey Nabucodonosor, cuando los de Babilonia habían invadido Judá, especialmente la ciudad principal o capital, que era Jerusalén. Lo más importante que hicieron durante 3 invasiones, en la última invasión, fue destruir el templo, que era lo más importante que había en toda la nación de Judá. Y cuando regresaron, se propusieron como meta reconstruirlo, pero se desanimaron. ¿Sabe por qué se desanimaron? Porque habían conocido algunos de ellos ya eran ancianitos cuando volvieron, de manera que la gran mayoría de los que regresaron también, así como hubo 3 invasiones para llevarles a Babilonia, hubo 3 grupos de regreso. Y estos 3 grupos de regreso de Babilonia a Judá estaba conformada por generaciones nuevas que nunca habían vivido la gloria anterior de Israel, que no vieron el templo majestuoso que había levantado para Jehová el rey Salomón. Entonces, los ancianitos que sí habían conocido todo eso y que volvieron, o que nunca fueron llevados cautivos y vivieron allí, añoraban la gloria de aquella gran ciudad y de su hermoso templo. Quisieron reconstruirlo, pero se desanimaron porque dijeron: no, ¿qué vamos a hacer un hermoso templo como aquel? Y sí lo hicieron con mucho tiempo después, pero nunca llegó a ser el templo primero. Mucha historia sobre ese templo, pero este es el tiempo del profeta Zacarías. Era sacerdote y además de profeta. Muy importante, porque vamos a ver aquí palabra contundente de Dios a través de un hombre que fue revestido de autoridad espiritual, como sacerdote y como profeta. Así que insistimos que el pueblo estaba desanimado con aquella nostalgia de aquella gran ciudad de 70 años atrás. Necesitaban mucho ánimo, y cuando alguien está desanimado, lo que menos hace es buscar a Dios. Algunos sí, ¿no? Ay, Señor, dame fuerzas. Ay, Señor, mira en qué situación estoy. La mayoría va por el estado de depresión. No quiere ver a nadie, se aísla y perdió amor por la vida. Y esta era la situación que vivía Judá después del exilio. Ahora observe cómo el pasaje que hemos leído
Dios viene para restaurar. A través de la palabra del profeta Zacarías, Dios trae una palabra de restauración, de esperanza para el pueblo en desesperanza. Dios trae también una palabra de señalamiento. El pueblo está así por causa de quienes están al frente de la nación y no han dado buen ejemplo. Dios responsabiliza a cada uno por su desviación espiritual. Bueno, fue así en el pasado y sigue siendo así en este tiempo nuestro. Dios ha puesto, por ejemplo, a papá y mamá en el hogar. Y cuando los hijos se desvían, y cuando no hay fidelidad en el hogar, y cuando no hay una vida devocional contundente en el hogar, Dios responsabiliza a los padres en la medida que eso corresponde. Igualmente pasa en la nación, igualmente pasa en la iglesia. Dios responsabiliza a los que están al frente en las responsabilidades. Y por eso es que habla en su momento de los pastores. Cuando habla de los pastores, por supuesto, habla de todos los involucrados en el orden sacerdotal que estaba establecido en el Antiguo Testamento. El pueblo se ha dejado guiar por el engaño idolátrico. Muchas veces hemos dicho, hermanos y hermanas, porque lo enseña la Biblia, que cuando Dios señala pecados en la iglesia, en la nación, en la familia, donde sea, bueno, es pecado general, pero siempre Dios, aunque señala muchos pecados, cuando una sociedad, cuando un grupo está en pecado, obviamente está toda clase de pecados. ¿Qué tipo de pecados no hay en una nación? Si ponemos a enumerar: asalto, robo, violencia, frustración, todo tipo de adulterio, fornicación, todo tipo. Pero hay un pecado que Dios resiente más: el pecado de la idolatría. ¿Y sabe por qué? También estoy repitiendo cosas que siempre estamos predicando. La idolatría es el pecado que más se menciona en el Antiguo Testamento. Repito, todo otro pecado está señalado allí, pero la idolatría es lo que más resiente Dios, porque es un pecado personal. El pecado de la mentira: nos mentimos unos a otros, ofendemos a Dios, pero fue contra usted. El pecado de robar: le robé a usted, ofendemos a Dios con eso, pero le robé a usted. Cuando es la idolatría, yo no cometo idolatría contra usted, es personalmente contra Dios. Porque la idolatría significa hacer a un lado a Dios. Señor, quítate de aquí, ahora tengo mi ídolo, cualquiera que sea. Dioses, paganismo de toda forma. Y eso es lo que Dios más también está señalando a este pueblo en una situación de desánimo. El pueblo de Judá en este tiempo de la profecía de Zacarías. El versículo 2 dice: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Aquí la palabra terafín en el hebreo se aplica tanto a los ídolos, a las estatuas, como a los individuos que sirven a esas estatuas o ídolos. En este caso vienen siendo como los adivinos o los mediums, aquellos que se supone que son los mediadores entre el más allá y la persona que está allí frente. Mire, por favor, estoy en tal o cual situación, ¿qué puede hacer usted? Y aquella persona sirve como mediador con algún espíritu del más allá y todas esas cosas. Óigame, y la gente que tan fácilmente cree en ese tipo de engaños. Es muy importante que nosotros estemos bien claros que si alguna vez usted practicó eso y ha creído de verdad en el Señor Jesucristo, ya ha sido liberado por completo de todas esas formas idolátricas. Entonces aquí por eso menciona a los terafines. Dios está señalando a través del profeta Zacarías a esta nación de Judá que ya por mucho tiempo estos terafines o adivinos estaban siempre engañando con vanos oráculos. Los adivinos han visto mentira,
han engañado a la nación, y lo peor, y dice que con falsos sueños, y vano es su consuelo, vienen a dar un consuelo falso, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Oiga, hermanos y hermanas, el pastor, el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero se aplica a la iglesia de hoy también. ¿Sabe por qué? Porque es igual. Cuánta gente en diversas congregaciones, iglesias, se reúnen no para oír palabra de Dios, se reúnen para pasarla bien. Qué difícil es encontrar palabra de Dios contundente en los púlpitos de hoy. Y usted puede verlo en la vida liviana que se vive por allá en las calles todos los días. ¿A qué iglesia va usted? Yo la paso bien aquí y la paso bien por allá. Y la fe de ellos, hermanos, no le hablan de Cristo a nadie. Sus hogares están deshechos. Por allá van a la iglesia. Hace rato que no oran contundentemente. De eso se trata. Cómo una sociedad va decayendo poco a poco en su comunión con Dios. Este era el tiempo que Judá estaba viviendo cuando Zacarías fue usado por Dios para traer esta palabra. Hoy, hermanos y hermanas, hay mucha gente bajo el engaño de falsos profetas, de falsos apóstoles y pastores que persiguen sus propios intereses. Pastores que por cuidar la amistad con aquel, dejaron de predicar la palabra. Es que si predico la palabra tal como lo dice, voy a perder amigos. Ese es el tipo de púlpitos que encontramos hoy. Menosprecia, y mucha gente que menosprecia el celo bíblico de los pastores que predican la palabra. Parece que el predicador que tenemos hace tiempo que está dando palabra muy dura. Sí, se sorprenden, se asustan cuando hay verdadero celo de la palabra cuando se predica. Pero encontramos en la palabra, hermanos y hermanas, que Jehová restaura a los que son suyos. La nación de Judá estaba padeciendo su propio desánimo, las consecuencias de su propia separación de Dios, pero Dios viene a restaurarlos. No porque lo merezcan, sino porque Dios es fiel a su promesa con ellos. Jehová reconoce a los que son suyos. La segunda parte del versículo 3 dice la escritura: pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Los pondrá con fuerza. Caballo de honor es un caballo de fuerza, no como cualquiera que combate, no, un caballo de honor. Esa es la figura que está usando aquí el profeta para ponerlo. Los voy a poner en primera fila. Hasta ahora ha sido un pueblo desanimado, caído, depresivo, pero los voy a poner con fuerza en la primera fila. A los de la casa de Judá se refiere al pueblo suyo. Son suyos, dice la Biblia, son su rebaño. Qué bueno, hermanos y hermanas, pensar que cuando Dios dijo a través del profeta Zacarías que son su rebaño, refiriéndose al pueblo de Judá, si hablara el profeta a nosotros hoy, lo diría de la iglesia, porque nosotros, la iglesia, somos su rebaño, comprados con la bendita sangre del Señor Jesucristo. Le pertenecemos, somos suyos. Jehová espera que los suyos aguarden su llegada con gozo y en plena disposición espiritual. Hermanos, el pueblo de Judá escuchó la palabra del profeta Zacarías y por supuesto que se levantó con ánimo, con fuerzas, como nosotros deberíamos levantarnos hoy con la esperanza preciosa de que Cristo viene por nosotros. Viene a levantarnos, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque somos suyos. Ahora tenemos que vivir como suyos. Tenemos que aprender a marcar una enorme diferencia entre los que no son suyos y los que somos suyos. No puede ser que la gente se confunda, parecen iguales. No, aquel vive como que no es suyo,
pero estos sí son suyos. Los pondrá en posiciones distinguidas, dice, como su caballo de honor en la guerra. Yo creo que está bien claro, hermanos, que está hablando de caballos en la guerra, porque el caballo era un instrumento vital en las guerras de aquel tiempo, el tiempo antiguo, ¿no? Como si dijésemos hoy los soldados de honor. Bueno, porque ahora tiene mucha más importancia el soldado. Pero el caballo era no solamente el animal que llevaba al combatiente, que le llevaba con fuerza, sino que también le permitía combatir con fuerza. El caballo era vital en la batalla, y por eso habla de caballo de fuerza, caballo de honor en la guerra. Pues lo mismo se traduciría en nuestras guerras o batallas de hoy: soldados de honor en la guerra. Jehová es el que hará. El pueblo solo tiene que ser fiel. Hermanos, la Biblia está llena de historias de cuando el pueblo de Israel no entendió realmente cómo Dios les daba su victoria. Recuerda, por ejemplo, en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel iba camino en el desierto, Moisés al frente de la nación, y ya estaban frente a las fronteras de las tribus de Canaán. Dios les había mandado allí para poseer esa tierra, y Moisés envió a 12 espías, un representante de cada una de las 12 tribus, y se fueron para reconocer la tierra. Vayan, dice Moisés, a reconocer la tierra, cómo es, si es cultivable, si qué frutos tienen, cómo es la gente, cómo viven, y con ese informe vamos a emprender la batalla para la conquista. Y yo creo que hemos estudiado mucho esto cuando en el libro de Números se nos dice que volvieron de su inspección, de su observación, y dijeron: sí, así como Dios lo ha dicho, es tierra que fluye leche y miel, es tierra que produce lo que necesitamos, es tierra de grandes riquezas. Y la gente empieza a ponerse contenta. Ay, qué bueno, hemos pasado 40 años en el desierto comiendo solo maná, y de camino en el desierto, perdón, porque no son los 40 años, eso ocurrió antes de empezar los 40 años, pero era el tiempo justo en que habían salido de la esclavitud de Egipto, tiempo justo para llegar a las fronteras, cuando Moisés envió a los 12 espías. Y cuando regresaron con ese informe, y la gente iba escuchando que sí, que es tierra buena, qué gozo aquello, pero hubo un pero. Es buena tierra, ¿pero qué? Ay, son gigantes, ¿cuándo les vamos a ganar nosotros? Ay, sí, miren los frutos, y llevaron ejemplares de los frutos. Si es buena tierra, pero nosotros no somos capaces, ni nos movamos de aquí. 10 de ellos dieron un informe completamente deprimente, y solo 2 dijeron: sí podemos. Caleb y Josué. Sí podemos. ¿Saben por qué podemos? Porque Dios ya nos la dio, esa tierra. Sí podemos. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos ha mandado a pelear, nos ha mandado a tomarla. Él ya declaró que esa tierra está derrotada en favor nuestro. Pero dice la Biblia que pudieron más 10 que 2 y se desanimaron. Bueno, ni nos movamos de aquí. Y ciertamente no se movieron, hermanos. Allí quedaron postrados. Hasta la siguiente generación, 40 años después, ahora sí son 40 años después, entró con Josué. Pero hermanos y hermanas, el problema aquí, ¿cuál era el problema de estos 10? A diferencia de los otros 2 que dijeron que sí se podía. El problema es que Dios ya te dijo que te va a bendecir, pero tú sigues pensando que todo lo bueno que te va a pasar es porque tú puedes. No, yo no puedo. Sí, tienes razón, tú no puedes. Yo quiero siempre que pensemos, hermanos y hermanas, cuánta gente a nuestro alrededor está necesitando con suma urgencia el mensaje de la salvación en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos jóvenes a nuestro alrededor están
sufriendo, bueno, las malas decisiones en relación al alcohol, en relación a las drogas o cualquier otra situación de vicio o de pecado. Cuando tú hablas a un joven que quiere de verdad salir de la droga, Cristo es la salida, Cristo puede. No, es que yo no puedo llevar esa religión. No, es que yo no puedo. Siempre tengo que decirle a esa persona, tienes razón, tú no puedes. Como cada uno de nosotros que somos salvos en Cristo, una vez le dijimos a Cristo, Señor, vengo a ti y me rindo. ¿Por qué? Porque yo no puedo. El ser salvo comienza con decirle a Cristo, me rindo delante de ti porque yo no puedo. Sí creí que podía y batallé solito, pero no podía. Yo creo, hermanos y hermanas, que de verdad hay mucha gente que quiere cambiar para bien. Los drogadictos quisieran dejar la droga, pero no pueden. Los alcohólicos quisieran dejar el alcohol, pero no pueden. Y así cada una de las muchas formas de debilidades humanas queremos dejarlas atrás por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, pero no podemos. Por eso es que llegamos al final a reconocer, Señor, me rindo a ti porque solo tú puedes. Y por eso mismo es que la palabra nos está diciendo aquí, al pueblo de Judá, Dios lo animó con la palabra profética de Zacarías, porque Él hará, no la nación solo tiene que creer que Jehová podía. La nación de Judá solo tenía que ser fiel a Jehová, consciente de que solo Dios podía hacer el cambio. De él saldría la piedra angular de la nación de Judá. Mire bien el verso 4. De él, de Dios y de la nación, allí pondrá en la nación de Judá, saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. ¿De quién? De Dios. Lo tuyo solamente es confiar que Él lo hace. Lo tuyo solamente es postrarte delante de Él, reconocerle como Dios. Tú no puedes. Y yo creo que tenemos que aprender a insistir en esto. ¿Sabe por qué, hermanos? Otras veces he dicho esto. Usted se va a todas las librerías cristianas y cualquier otra clase de librerías, pero hablamos de las cristianas, y va a ver la gran cantidad de títulos que se venden allí, de libros. Y quizá la mayoría de los títulos de libros están basados en la filosofía de la autoayuda. Tú puedes. El poder está en ti. El poder de voluntad. El triunfo de la vida está en tu pensamiento. Y entonces, hermanos y hermanas, ¿dónde queda la Biblia cuando dice que no podemos? Para mí, el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No, eso no es autoayuda, hermano. La autoayuda es un fracaso. Solo Cristo puede levantarte. Y ese fue el mensaje de Dios a través del profeta Zacarías. Él lo hará. Él te dará las fuerzas. Ahora vamos a entender que cuando en el verso 4 dice de él saldrá la piedra angular, esto es una declaración profética que se relacionaba con el advenimiento del Mesías, el Señor Jesucristo viniendo como piedra angular. Así nos lo dice la Biblia. Esta es una profecía que anuncia al Mesías, al Señor Jesucristo. En el Salmo 118, verso 22, dice la Biblia, refiriéndose a esta misma figura de la piedra angular en relación al Mesías, el Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es Cristo. La piedra angular de la iglesia se llama Jesucristo. Amén, hermano. Mire, cuando hablamos de la piedra angular de la iglesia no es este edificio. ¿Ya? Bueno, nosotros gracias a Dios tenemos este templo hermoso, bien construido, pero hay otros hermanos que están debajo de los árboles de mango. Ahí se reúnen, ¿o no?
o en la casa de una hermanita, de un hermano, porque la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Y en medio de nosotros, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, Cristo es la piedra angular. Por eso, hermanos y hermanas, desde que la iglesia es iglesia, Hechos capítulo 2, cuando comenzó el mensaje apostólico, después que Cristo se fue de este mundo físicamente, y comenzaron los apóstoles y comenzaron las iglesias, hermanos y hermanas, el diablo ha querido y sigue queriendo destruir la iglesia de todas maneras. Pero la iglesia, en vez de disminuir, sigue creciendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la piedra angular se llama Jesucristo. Bendito el Señor, que la iglesia, tenemos responsabilidades en la iglesia, pero la iglesia no depende de nosotros. Cristo es la cabeza. Y en el libro de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, dice la Escritura, siempre en relación a esta figura de que Cristo es el ángulo, la piedra del ángulo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre el mensaje que ellos enseñaron, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No, hermanos, la victoria no está desde nosotros. Dios nos usa como instrumentos, pero la victoria es de Él. La fuerza es de Él. El ímpetu para la batalla es de Cristo, no de nosotros. Ay, pobres de nosotros cuando nos desprendemos por un momentito. Recuerda por casualidad de aquel momento cuando la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos que el Señor, en los evangelios, que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Estaban allí los discípulos en una navecita y vino una tormenta y se estaban tambaleando, tuvieron mucho miedo. El Señor, que había quedado orando allá en la orilla, y cuando dice que de lejos, de noche, les vio hundiéndose, dice la Biblia, el Señor fue hacia ellos y caminó sobre las aguas. ¿Recuerda eso? Bueno, hay que ir a la Biblia para estudiar esa parte. Caminó sobre las aguas. Bueno, ¿y qué? Bueno, cuando Pedro, que estaba sobre la barca, le vio caminar sobre las aguas, ¿qué dice la Biblia? Señor, yo quisiera caminar como tú sobre las aguas. ¿Cómo no? Le dice el Señor, tú puedes, bájate de la barca. Y Pedro, entusiasta, se levantó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas, hermano. Yo quisiera preguntar cuántos de nosotros pudiéramos hacerlo. Ni un segundo, nos hundimos. Pero Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y sabe qué pasó en el pensamiento de Pedro? Podemos entenderlo así porque si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que Pedro dejó de ver al Señor. Por un instante Pedro dejó de confiar en el Señor y confió en sí mismo. Miren, yo también puedo caminar. Y se miró a sí mismo y empezó a hundirse. Hermano, hermana, no dejes de ver a Cristo, porque en el momento en que dejas de ver a Cristo, te hundes. Como Pedro dejó de confiar en el Señor y se miró a sí mismo. Yo también camino sobre las aguas. Pedro no era Dios sustentándole, era Dios levantándole. Hermano, hermana, ninguno de nosotros puede decir, óigame, yo soy cristiano hace 5 años, hace 20, hace 40, así que soy más fuerte que aquel que acaba de recibir a Cristo. No te separes de Dios ni un instante, porque esto no es por el tiempo que tengas, es entre más te humilles delante de Dios, porque solo Él hará. Él es la cabeza del ángulo. Los obedientes a Dios son totalmente diferentes de cuando están derrotados. Sí, porque ya no hay derrota que sea definitiva en tu vida. El verso 5 en la primera parte dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo, destruyen al enemigo en el lodo de las calles y pelearán. ¿Por qué son capaces de pelear? Si están desanimados, si están desalentados, si se sienten derrotados desde que 70 años atrás habían sido llevados cautivos.
¿Sabe por qué, hermanos? Porque la victoria no estaba en ellos, sino en el Señor Jehová. La razón de la victoria es porque Dios está con ellos. Los versos 5, la segunda parte del 5 y el verso 6 dice la Escritura: porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, los enemigos. Porque mire bien cómo la contundencia del yo aquí, el yo de Dios. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y aguardaré la casa de José. Aquí podemos ponerle otro yo, porque se refiere a él mismo. Yo fortaleceré la casa de Judá, yo guardaré la casa de José. La casa de José se refiere a José, porque José es uno de las 12 tribus. La gran historia de José en el libro de Génesis, hijo de Jacob, y por causa de él los hermanos, hijos de Jacob, llegaron allí a Egipto, y ahí se estableció la nación, y de ahí Dios los sacó. A ese José se refiere. Y los haré volver. Podríamos poner otra vez el yo. Y yo los haré volver, porque de ellos yo tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Ay, hermano, ¿cuántas veces usted ha orado teniendo dudas? Señor, oro, pero no me escucha. Señor, no te siento. Señor, no te veo. Fe, hermanos, la diferencia es fe. Dios es tan fiel a nosotros que dice: yo te oiré. La nación iba a ser escuchada no porque habían sido ejemplares, habían cometido muchos pecados. Y mire bien cómo dice: ¿por qué los escucha? Acabamos de leer unas 2 líneas antes: porque de ellos tendré piedad. No dice porque los voy a premiar por haber sido fieles. No, hermanos, no habían sido fieles. Es por la mera misericordia de Dios. Pero ellos tenían que aprender a confiar que Dios iba a escucharles. Y yo los oiré. Esa es la misma confianza con la que nosotros podemos acercarnos a Dios todos los días. No porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios de piedad con nosotros. No merecemos que nos escuche, pero nos escucha porque es un Dios que ha prometido ser fiel a nosotros. Y yo los oiré. Todo se debe a la piedad de Dios. Todo se debe a que Dios actúa como un padre que ama y cuida a los suyos. Dice: porque yo soy Jehová su Dios. Hermano, hermana, cada vez que ores al Señor, no dudes, Él es Jehová tu Dios. Él te oye y lo hace por piedad, no porque lo merezcamos. Un pueblo obediente sabe confiar en su Dios. Hermanos, me gusta insistir mucho en que tenemos que aprender a confiar en Dios. Se aprende, la vida cristiana se aprende. No viene de modo automático. Bueno, ayer no era cristiano, anoche recibí a Cristo y ya hoy amanecí. Sí, eres nueva criatura, tu vida está, tu nombre está en el libro eterno para la salvación, pero todavía no has cambiado. Tienes que aprender los primeros pasos en la palabra. Y no hay nada que impida para un creyente, en cualquier condición de vida que sea, no hay nada que impida que un creyente pueda crecer y aprender más de su Dios, porque ahora tu vida le pertenece a Dios. Toda prosperidad y bendición solo pueden venir de Dios. Y mire bien cómo empezamos leyendo el versículo 1: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Sabe lo que es la estación tardía, no? Bueno, ya se acabó el invierno, ya no debería estar lloviendo, pero dice: puedes pedir, aun cuando ya no debe llover, puedes pedir la lluvia. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Él, hermanos y hermanas, puede hacer que haya cosecha aun cuando no es tiempo. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Ahora, yo creo que estamos bien claros que todo libro profético está muy cargado de lenguaje simbólico. Recuerda cuando el Señor también dijo alguna vez en los libros de
de los evangelios, que si tuvieres fe y dice a esta montaña, muévete, y la montaña se va a mover. Ahora usted cree que tiene sentido que vayamos a probar? Aquí atrás tenemos una montaña, vamos a salir y le vamos a decir, en el nombre de Jesús, muévete. ¿Usted cree que se va a mover? No, porque sería una hecatombe, arruinar a toda la gente que vive alrededor. No se trata de eso. Hay muchos pasajes de la Biblia que no pueden ser recibidos o leídos de modo literal. Esto es un lenguaje figurado. Quiere decir, Dios hace cosas imposibles, pero siempre que estén en su voluntad. ¿Comprende? No tiene sentido que nos paremos frente a un volcán. Volcán, explota. Volcán, apágate. ¿Qué sentido tiene, hermanos? No se trata de eso. Que Dios tiene poder. Sí tiene poder para hacer según su voluntad y según nuestro nivel de humillación delante de Él. Pero hay muchos que quieren hoy que Dios haga la voluntad de ellos. Recuerda aquellos que siempre andan diciendo cualquier decisión, yo declaro, yo decreto. Ya, hermanos, decretar o declarar no está en la palabra. Lo que está en la palabra es que nos humillemos delante de Dios. Si mi pueblo se humilla y clama, entonces es humillar y clamar. Yo les oiré. Ay, qué bueno. Queremos que Dios nos oiga, humillémonos más. Pero no venga con decretar a Dios, que Dios no hace el capricho de nadie. Amén, hermanos. Él puede hacer que haya cosecha aun cuando no es tiempo. Y no depende del tiempo ni de las condiciones físicas, sino de Dios. Dice: Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Es bendición personal de acuerdo a la obediencia de cada uno. Hermanos, de cada uno. Y hierba verde en el campo a cada uno, dice la Escritura. Observe bien esto: a cada uno. Yo creo, hermanos, que Dios escucha nuestro ruego cuando usted ora por la iglesia, por las familias o por la nación. Dios escucha nuestro ruego. Pero quiero advertirle algo: Dios no va a bendecir una nación solo porque lo pidamos. No, aunque lo pidamos mucho. Dios va a responder cuando nos humillamos de modo personal. Las bendiciones que Dios da es al individuo, es a la persona. Ahora bien, si cada persona que ha conocido a Cristo, si cada creyente humilla su vida delante de Él y empieza a bendecirnos a uno por uno, por supuesto que Dios va a bendecir a la nación de esa manera. Cuando de repente decimos: Dios bendice a la iglesia, hermanos y hermanas, ¿quiénes conforman la iglesia? Individuos que pertenecemos a familias, que representamos a familias. Qué bonito pensar que una iglesia bendecida no es solo por individuos bendecidos, es por familias bendecidas. Una iglesia fortalecida por familias que hacen vida devocional cada día para fortalecer su fe en el Señor, para crecer cada vez más en el conocimiento de Dios. Hermanos, hermanas, nada puede impedir que los fieles a Dios sean bendecidos. Aunque haya todo tipo de condiciones adversas, Dios ama de verdad a los que son suyos y aparta a los que le rechazan. Deja que Dios te haga abundar en toda clase de bendiciones. Él manda que le obedezcamos siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición preciosa de darnos tu palabra. Perdónanos las muchas veces que nos confundimos con ella, que la interpretamos de modos tan adversos. Señor, límpianos, ayúdanos a no caer en las provocaciones del maligno que ofrece tanto engaño por las calles, por las radios, por todo medio de comunicación, por las redes sociales, tanto engaño, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, valientes frente a toda oposición. Sigan orando, hermanos y hermanas. Quiero hacer una invitación si hay alguna persona que quiere reafirmar su fe en Cristo. Pastor,
Esta palabra me ha conducido para pensar que mi vida no está firme en el Señor. Una vez acepté a Cristo y creo que soy salvo, creo que soy salva, pero no estoy firme, pero tengo dudas, pero ni siquiera estoy seguro de mi salvación en Cristo, pero creo que no crezco, pero creo que no estoy bien firme. Si tienes cualquiera de estas dudas o todas a la vez, levanta tu mano, quiero orar por ti esta mañana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Pastor, tengo muchas dudas en mi vida. Hasta ahora he hecho mucho esfuerzo por crecer en Dios por mí mismo. Porque creo que, como las corrientes de este mundo, que la fuerza está en mí. No, me doy cuenta que no. Si no me humillo delante de Dios, no hay tal fuerza. Aquí la Biblia me ha dejado claro hoy que Él ama a los suyos, a los que son fieles. Levanta tu mano para que oremos juntos. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántas manos allá arriba, jóvenes? Dios te bendiga. ¿Cuántos? Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Señor. Es un tiempo para ponernos en claro, ponernos a cuentas delante de ti. Hay mucha confusión en la vida de todos los días. Ayúdanos a no caer, a no resbalar. Levanta nuestra fe. Tú conoces, Dios, de qué modo cada hermano, cada hermana que han alzado su mano esta mañana, en este momento. Tú sabes qué es lo que les ha movido a levantar sus manos. Por eso, Dios, queremos gozarnos sabiendo que todo está en tu control y que vas a responder a nuestra necesidad de presentarnos a los ojos del mundo como una iglesia fiel, una iglesia verdaderamente convencida de que todo lo bueno solo viene de ti. Bendito tu nombre eterno y glorioso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.